Las mujeres coptas. Abel quiso visitar el gran santuario de mujeres coptas que se levantaba del otro lado del gran canal, o sea, en lo que muchísimos siglos después se formó el gran lago Mariotis, frase abreviada de Mariotisa Beni, que fue la última matriarca copta que dirigió dicho santuario antes de ser devastado por los invasores. Traía él mensajes de todos los refugios de mujeres coptas que había visitado en la travesía para el santuario madre, casi tan antiguo como el de hombres, si bien nunca llegó a ser tan numeroso en sus individuos. Había en él mujeres de todas las razas y de todas las condiciones sociales. La antigua matriarca Bada, que conocimos al comienzo de este relato, había desencarnado hacía varios años, prometiendo volver nuevamente entre los obreros del Verbo de Dios, palabra que cumplió poco tiempo después. A la llegada de Abel, gobernaba el santuario una mujer del país de Van, que muy joven aún fue elevada a tan alto cargo, debido a que era la cuarta reencarnación de una de las 10 primeras fundadoras y un espíritu tan enamorado de la grandiosa obra realizada por la institución que, al desencarnar, no bien se orientaba en el mundo espiritual, buscaba de tomar materia en una situación que le facilitara el llegar de nuevo y muy pronto al santuario copta que había dejado. Había nacido hija de una esposa secundaria de jefe de tribu, que al dar libertad a sus mujeres, según la ley de la alianza, abrió la puerta para que muchas de ellas, temerosas de afrontar las humillaciones y burlas que eran comunes en tales casos, buscaran de alejarse de sus países de origen. Las que eran virtuosas y honestas buscaban los refugios de mujeres coptas y se internaban en ellos. Tal ocurrió a la madre de la matriarca de Negadá, la cual fue a nacer dentro del refugio fundado por Elisa y por Senio, poco tiempo antes del nacimiento de Abel. La madre de Solaña, que tal era el nombre de la matriarca, se había presentado al refugio después de 5 lunas de viaje en elefante y había dicho a las coptas: de aquí a 2 lunas seré madre, y aun cuando tengo parientes que con gozo me recibirían, siento una fuerza superior que me impele hacia esta casa, como si una secreta voz me dijese: el ser que viene hacia ti quiere nacer bajo el techo de los justos. Elisa mandó que fuera recibida en la hospedería de mujeres, y pocos días antes del alumbramiento, una copta sensitiva y gran clarividente recibió aviso en estado hipnótico de que el ser que llegaba era una de las 10 fundadoras del santuario de Negadá, cuyo nombre conservaba con respeto profundo grabado en lápida de piedra en los pórticos de aquel viejo monasterio, Man Isbela. Consultaron el caso con las coptas de Negadá, y sin que ni unas ni otras se hubiesen comunicado el aviso, de todas partes les llegó la misma noticia. La antigua copta Manisbela, la tercera de aquellas 10, hacía su cuarta entrada a la vida física dentro del aura formada por sus hermanos, y como en las otras veces
después de aquella primera, había sido llamada Solaña, se le volvió a dar este mismo nombre. Tal era la matriarca de Negadá, que sólo contaba 32 años de edad y que regenteaba el santuario con un consejo de 9 ancianas de las más avanzadas en la ciencia de Dios y de las almas. No creáis que es una jovencita, decían graciosamente las mujeres coptas a Abel cuando fue a visitarlas. Estuvo en este santuario desde hace 685 años, con que ya veis si es viejecilla. Su bello rostro, iluminado por los diáfanos ojos azules de su raza, irradiaba paz, serenidad y una grave dulzura que la hacía parecer en verdad una anciana joven. Tenía tal fuerza de persuasión en su palabra que convencía siempre, por lo cual fue la salvación para innumerables mujeres colocadas por las circunstancias en situaciones difíciles y penosas. ¿Cuántas veces se había dado el caso de llegar un poderoso caudillo a las puertas del santuario, llevándose todo por delante para arrancar de allí a viva fuerza a una esposa, a una hija o a una esclava que se había refugiado? Y después de una larga conversación con Solaña a través de la estrella de 5 puntas, abierta en el muro del recibidor, se había retirado tranquilo y casi contento, prometiendo no molestar más a la perseguida. Su espíritu era originario de Júpiter y buscaba siempre nacer en lo más favorable de la conjunción del planeta de origen con la Tierra, y cuando el Sol entraba en el signo zodiacal del Centauro, circunstancias todas que le daban un gran dominio de sí misma y un apreciable ascendiente sobre los demás. Paréceme que os hubiera conocido antes, decíale Abel. ¿Dónde puedo haberos visto? Hemos sido muy amigos, contestaba sonriendo Solaña. Buscad, dijo a la notaria menor Gardeña, el papiro perteneciente a Anfión el rey santo y a Antulio el filósofo Luz. Y cuando el rollo fue traído, la notaria leyó: el joven rey de Orozuma debía tomar esposa en cumplimiento de la ley, y entre las hijas de príncipes amigos eligió a Odina, la hija de Atofana rey, del país costanero del Mar del Norte, llamado País de Diaus. La joven princesa llevó como única dama de honor a su compañera de juegos desde la infancia, llamada Cilia. Cilia fue para Odina, al lado de su esposo el rey Anfión de Orozuma, lo que había sido en la infancia, y después de verla partir para el mundo de la luz, tanto se condolió de la pena amarga del santo rey, que hizo esculpir innumerables efigies de la amada ausente y sembró de ellas los jardines, los pórticos, las fuentes y hasta en la cámara nupcial, en el gran ventanal que daba a los parques, colocó una Odina de mármol en actitud de agitar su rosado velo al rey su esposo, que paseaba por las avenidas tapizadas de flores. Cuando Anfión abdicó su trono en favor de su hermano para evitar una guerra civil que lo destruiría todo,
y abrió su tienda a la orilla del mar, Cilia le siguió, casada ya con uno de los más fieles hombres que habían ayudado al rey en el gobierno de sus pueblos. A pocos metros del dolmen de piedra que señalaba el sitio donde reposaban las cenizas del santo rey, Cilia y su esposo levantaron su cabaña y enseñaron a sus hijos a venerar la memoria augusta de aquel soberano, que después de elevar a un alto nivel moral e intelectual a sus pueblos y darles abundancia y felicidad, lo había dejado todo para morir en la soledad y el destierro, antes de permitir que se sacrificaran vidas humanas por conservarle un trono y un poderío que para nada quería sino para hacer el bien. Hasta aquí había leído la copla notaria cuando Abel la interrumpió para decir: acertado estuve al decir que os conocía, Cilia, y me preguntaba dónde os había visto. Y en la época de Antulio, añadió la notaria, Cilia fue la hermana menor del filósofo que juntamente con Valquiria, su madre, recogieron el amado cuerpo sin vida y ocultamente lo sustrajeron a la profanación de los inicuos sacerdotes que querían arrojarlo a un muladar para que fuera devorado por las fieras y por los buitres. Cilia tuvo entonces el nombre de Adalis. Eternos lazos tejidos por el amor que ni los siglos pueden romper, exclamó Abel, extendiendo sus manos hacia Solaña, que ella besó suave y tiernamente. Bendito seáis por los siglos de los siglos, y bendita vuestra obra de redención humana, y benditos aquellos que se sacrifiquen para seguiros, añadió la joven matriarca, reteniendo aún entre las suyas las manos de Abel. La copda más anciana del consejo, que era como una audumbla al lado de Solaña, dijo a su vez: si vuestro pangrave está de acuerdo, quedad todo el día en esta vuestra casa, a fin de que visitéis nuestras obras, pero no creáis que por ser mujeres nos hayamos sustraído al deber de ayudar al progreso moral de la humanidad. Abel volvió la cabeza en busca de Aldis y le vio que venía por la ancha columnata que circundaba por dentro el vasto edificio, acompañado de un grupo de copdas, casi todas de edad avanzada. Ellas se hacían referir por aquel único testigo ocular toda la historia de Sofía y Milcha, de Adamú y Evana, que si bien tenían ya escrita, encontraban inmensa satisfacción en oír los menores detalles de labios de aquel que podía decir: lo he visto. Diva y Nubia, las dos copdas que en calidad de madres pusiera Boindra al lado de Evana en los días del nacimiento de Abel, habían sido para el santuario de Negadá las más asiduas cronistas, y Abel se encontró sorprendido de verse descubierto hasta en las pequeñas travesurillas que Ceño tanto le celebraba. Quiso ver a la hija de Nubia, que estaba al frente del taller de tejidos, donde las hijas de los labriegos y de los pastores de la comarca aprendían a emplear la lana de sus ovejas y la fibra del lino y los blancos copos de algodón. Mi madre vendrá a devolveros vuestra madre
en la próxima primavera, le dijo al verla, pero sabed que volverá a vos con solo una mitad de su corazón, pues que la otra mitad se la robó la hija de adopción. Tal robo me satisface ampliamente, contestó la hija de Nubia, porque estoy segura de que ella la merecerá más que yo. Podéis decirme, añadió Abel, si aún está aquí la hija de Lubina, la auxiliar de la anciana Elisa en Montecasón, la niña paralítica que fue curada, interrogó una anciana copda, justamente, porque traigo de su madre un mensaje para ella. A poco andar, la encontraron sentada en una gran mesa, entregada al trabajo de grabados en madera, para lo cual tenía manos de artista. Una veintena de jóvenes postulantes la ayudaban. Ya sabía yo que vendrías a mi taller, dijo Ebea alegremente a Abel, tendiéndole ambas manos. Perdonad que no os salga al encuentro, porque ya sabéis que mis pobres piernas resisten mal el peso que las obligo a cargar. Muy mal copda sería yo si olvidase para con vos la ley del amor, le contestó Abel. Además, vengo de donde está vuestra madre, que pide os incorporéis a la nueva falange de mujeres copdas que pronto debe partir a Montecasón para ayudar a Elisa y a sus compañeras, que son demasiado pocas para la ardua tarea que se les presenta. La joven miró con asombro interrogador a la matriarca y a las ancianas del consejo. Como ellas no le contestasen, sino con una bondadosa sonrisa, ella continuó: ¿Y quién terminará este trabajo que debemos entregar en la próxima luna? El amor salva todos los abismos, le dijo sonriente Solaña, tomando de las manos de la joven el primoroso trabajo que estaba haciendo, y acercándose a Abel y a Aldis, les dijo: ¿Veis? Esta mujercita de piernas flojas saca de sus manos todo el poder y la energía que el resto de su cuerpo le niega. Lleva comprados 860 esclavos, entre hombres y mujeres, con estas placas de maderas tan primorosamente esculpidas y pintadas. ¿Cómo?, preguntaron a la vez el Pangrave y Abel. Entre las montañas de Artinón. Con los siglos se produjeron allí hundimientos que dieron lugar a la formación de un gran lago que se llamó Arsinoe. Hacia el sur, en una lejana comarca, hay una numerosa tribu de hombres de oscuro color y gran estatura. Son antropófagos y engordan para sus festines los más bellos adolescentes de ambos sexos. Por una de esas extrañas coincidencias, que son como chispas del amor divino sobre la miseria humana, una de nuestras hermanas regaló a un pariente suyo unas cuantas de estas placas que utilizábamos aquí para los grabados diarios de las bóvedas o de los pórticos. Y viajando hacia el sur, se encontró con aquellas tribus donde los caudillos se alimentan lo mismo de sus bestias que de sus esclavos. El caudillo de aquellas tribus se entusiasmó con estas placas, y cuando les enseñaba a sus visitantes el rebaño humano, destinado a satisfacer su apetito por ese año, a éste
se le ocurrió decirle, lleno de compasión: si os diera yo 20 placas de estas por cada uno de estos niños, ¿me los darías todos? Tomadlos, le contestó. Yo quiero esas placas para tapizar el interior de mi tienda y ser el más rico caudillo de estas tribus. Te traeré tantas placas como niños tengáis destinados a servir para vuestra hartura, 10.000, 15.000, 30.000. Con 20 decenas cada 3 lunas os lleváis de aquí todos los niños que habíamos de comer entre los 7 caudillos que somos dueños de esta tierra. Prometido y cumplido, le contestó el visitante. Y desde entonces se trabaja aquí activamente en las placas de madera y cada 3 lunas se nos presentan nuestros mensajeros con un rebañito de adolescentes y niños que iban a ser condimentados y asados para satisfacer el apetito de sus señores. Esto es admirable, exclamó Abel, mirando a las jóvenes que sin levantar la cabeza continuaban su trabajo. Pero, ¿no podría arreglar Boindra esta situación, ya que esas tribus no deben estar tan lejos de aquí? Preguntó Aldis, horrorizado de lo que oía y compadecido a la vez del ímprobo trabajo que hacían las coptas para salvar vidas humanas. Actualmente se está en una negociación entre el Consejo de Zoán, representante del Chalit en estas comarcas, y el jefe mayor de aquellas tribus. Se trata de llevarles grandes rebaños de ovejas, cabras y antílopes cada año, a cambio de un compromiso formal de no comer seres humanos. Todos los caudillos han aceptado, menos uno, que he mandado llamar a tratar conmigo el asunto en vista de que no puede entenderse con el Consejo de Zoán. Cuidado, cuidado, decía Aldis, no se le vaya a abrir más el apetito a esa hiena humana al veros, hermana Solaña, a vos tan joven y con ese rostro de ángel bajado del cielo que Dios os ha dado. Y riendo todos de la advertencia del pangrave, pasaron de la columnata a un inmenso patio cubierto donde les esperaba el ágape del mediodía. En la gran mesa circular sentóse Abel entre el grupo de las más ancianas, pues que con discreta jovialidad había dicho la matriarca: ahora me toca el turno a mí de oír de labios del pangrave lo que ya vosotros oísteis. Quedaos vosotras con el bienvenido, mientras yo escucho los comienzos del poema de oro. Y así diciendo, sentóse al lado de Aldis hacia la otra mitad del círculo, lugar ocupado por las copdas de menor edad. ¿Cómo está ausente el egoísmo del alma de vuestra matriarca?, dijo Abel a las copdas que le escuchaban. No en vano hizo 4 largas vidas en este santuario, contestó Gardeña, la notaria. Lleva muchos años de matriarca, tenía 25 años cuando la elegimos por unanimidad. Llevaba 10 años de copda, pues vistió la túnica azulada a los 18. Yo era instructora de postulantes, y entonces de tal manera nos asombró su claridad mental y su disposición para el sacrificio,
por las grandes causas que apenas terminadas las 40 lunas de instrucción reglamentaria, fue incorporada al Alto Consejo. Ya sabéis que entre nosotras no triunfa siempre la idea absurda muchas veces de que los de más edad física han de ser necesariamente los más capaces. ¿Qué significaría la edad de un cuerpo físico en parangón con los largos siglos del espíritu y la evolución adquirida? Añadió otra de las ancianas coptas. En la segunda de sus vidas dentro de este santuario, continuó la primera, tuvo que afrontar una formidable lucha que casi destruyó toda la obra de las fundadoras. Sucedió que un chalí de Sdoán tomó entre sus esposas una hermosísima mujer zuarita, cuya sagacidad corrió pareja con su belleza, y de tal modo lo trastornó que le hizo repudiar con grande infamia todas sus mujeres, incluso la primera esposa. Como este santuario fue en sus comienzos lugar de retiro de dos princesas hermanas que huyeron de su país al ser vencidos y muertos sus esposos y sus padres, conservó siempre para el vulgo algo así como una aureola de grandeza de que ordinariamente se rodea a las personas de elevada alcurnia. Y todas estas mujeres repudiadas por el Chalit creyeron que nuestro santuario, fundado por princesas viudas, era el único lugar donde ellas tendrían la consideración que su alto rango merecía. Y vinieron aquí imbuidas del prejuicio de que por su alcurnia honraban al santuario y no el santuario las elevaba a ellas. Eran 58 estas mujeres y sin ser malas en el fondo, causaron tan grandes disturbios y tan fuerte borrasca que, a no haber estado una Solaña al frente, todo lo hubieran derrumbado. ¿Y tuvieron que despedirlas?, preguntó Abel, no encontrando otra solución. Ya veréis, como todas ellas tenían hijos e hijas del Chalit, Solaña consiguió de él que volviera tras sus pasos, comprobándole los inicuos propósitos que tenía la esposa que así lo había dominado, que tomase de nuevo bajo su protección a las madres de sus hijos, levantándoles la infamia de la carta de repudio y reintegrándolas al lugar que les correspondía. Pero para llegar a esto, cuánto padecieron y lloraron nuestras hermanas de aquel entonces, que eran pocas todavía, pues no llegaban a las 200. Acobardado el Chalit por las amenazas de la mujer Suarita, que había comprado a sus guerreros y que no quería abandonar su puesto, y presionado por otra parte por los padres e hijos mayores de las mujeres repudiadas, quería huir abdicando sus derechos que caerían indudablemente en manos de los favoritos de aquella mala mujer. Adueñados ellos del poder, estos dos santuarios de Negadá estaban en peligro, pues tomarían en los hijos de Numú terribles venganzas por haber protegido a las esposas repudiadas. Entonces, Solaña, después de 10 días de concentración conjunta en los dos santuarios, habló al Chalit y le dijo: ¿Queréis que os ayude a poner orden en vuestra casa? Soy bastante anciana
como para hacer el papel de vuestra madre. Llevadme a vuestra casa, presentadme allí como madre vuestra y dejadme obrar. Y así lo hicieron. ¿Y el resultado respondió a tal sacrificio? Interrogó Abel. Bastante más de lo que se esperaba, y eso que esperaba mucho. El chalit dijo a los suyos: estoy cansado y enfermo, ya lo veis, a causa de los disgustos que todos me habéis dado. Durante 3 lunas debo descansar al lado de mi madre. Pasado ese tiempo, veré la forma de complaceros a todos. Solaña hizo prodigios de habilidad para realizar en esas 3 lunas una magna obra. Anuladas las cartas de repudio, cada esposa fue a ocupar con sus hijos un paraje entre los dominios del padre, del cual dependerían siempre, quedando en la morada del chalit solo la primera esposa, cuyos hijos ya mayores tenían sus hogares propios. Y a la mujer Zuarita, causa de tales disturbios, la llamó a la cámara del chalit, la cual acudió envanecida y creyéndose triunfante al ver que sus rivales habían sido alejadas. Ya dentro de la cámara, besó las manos de la anciana diciéndole: solo vos podrías hacerme justicia reconociendo mis méritos. Sí, hija mía, Dios quería hacer justicia por medio mío, le respondió Solaña y la llevó hacia el chalit, que le dijo: tengo este regalo para vos. Y haciendo correr una gran lámina de piedra del muro, quedó a la vista una especie de galería cubierta, llena de flores y de arcones de cobre y plata. ¿Me dais todos vuestros tesoros?, exclamó Elia, satisfecha en sus grandes ambiciones, y sin poderse contener avanzó. Pero en vez de seguirla el chalit, la siguió Solaña. Se cerró la lámina de piedra y ambas mujeres quedaron solas. ¿Qué significa esto?, preguntó la mujer sobresaltada. Significa, hija mía, que yo represento para ti la justicia de Dios, le contestó la anciana. De aquí no saldrás hasta que hayas obedecido todo cuanto yo te ordene. Vieja arpía, bruja, traidora, gritó la joven enfurecida, lanzándose sobre Solaña, que ayudada fluídicamente por 700 pensamientos unidos, la contuvo poniéndole su diestra en el pecho, mientras con gran calma le decía: aunque consiguieras matarme, nada conseguirías con ello, porque mi hijo no abrirá la puerta hasta que yo dé la señal convenida. Te conviene razonar y escucharme. Además, estoy protegida por una fuerza que tú desconoces y nada me podrás hacer. La Zuarita se dejó caer en tierra, presa de una crisis nerviosa horrible. La anciana se sentó sobre el pavimento y, levantando con amor la joven cabeza sacudida por convulsiones, la apoyó sobre sus rodillas y unió su pensamiento al intenso y fortísimo que desde los 2 santuarios emitían sus hermanos. Estoy dispuesta a obedeceros si sois piadosa conmigo, dijo aquella mujer
cuando la crisis le hubo pasado. Bien, hija mía, eso esperaba de ti. Tú te has dado a esta vida aventurera y delictuosa porque otros hicieron contigo lo que tú has hecho con las esposas del Chalit. Conozco toda tu vida. Te repudió el caudillo de la costa del Mar Bermejo. El dolor y la vergüenza te han precipitado a este abismo, pero yo te sacaré de él con el favor de Dios si me escuchas y obedeces. Yo tengo muchos hermanos y uno de ellos ha salvado al que fue tu marido de la garra de los piratas, razón por la cual ejerce sobre él una gran influencia. Este hermano mío ha hecho contigo allá en tu país lo que yo he hecho aquí con las esposas del Chalit, y tú vas a volver a su lado. No, jamás pisaré su puerta, que un día cerró sobre mi frente, gritó enfurecida nuevamente. Cálmate, que todos podemos tener un mal momento y errar. No volverás a su propia residencia, donde residen las que te hicieron repudiar, sino en un pabellón independiente con las 2 hijitas que de él tienes y que lloran tu ausencia, relegadas a un rincón bajo la tutela de una sierva. La mujer comenzó a llorar a grandes sollozos. Aún vibra en ti la fibra delicada del amor maternal, continuó la anciana, y ese amor será tu salvación. El epílogo de esta historia ya lo debéis adivinar, dijo la anciana copda que hacía este relato a Abel. La mujer Zuarita volvió a los dominios del marido y nuestra Solaña a su santuario, donde vivió todavía 8 años más en aquella lejana existencia. Un espíritu de tal temple, respondió Abel, bien puede servir de piloto en mares tranquilos, si en tan grandes tempestades sabe sacar su nave a flote. Eso se ha tenido en cuenta, añadió otra de las ancianas, porque cuando lo elegimos no estaba del todo sereno nuestro horizonte. ¿Cómo?, interrogó Abel. Creía yo que los santuarios de mujeres eran más quietos que los de los hombres. No lo creáis, añadió otra copda. Aquí se nos presentan problemas de que están libres los santuarios de hombres, por causa de nuestra misma condición de mujeres, para quienes sabéis que las leyes de casi todos los países no son favorables. Los derechos del marido, del padre, del hermano, del soberano o caudillo, del jefe de tribu, abruman de tal modo a la mujer que es una perfecta esclava, aun cuando le haya dado hijos a un rey. Y como nuestra ley nos manda abrir la puerta a toda mujer ultrajada y perseguida, de ahí que tengamos que sufrir las consecuencias de esa protección que damos a seres que tienen en contra las más severas leyes de su propio país. ¿Cuántas mujeres hay entre las copdas que huyeron a la muerte de sus maridos porque las familias de ellos querían cumplir su ley de enterrarlas vivas junto al cadáver de su marido? ¿Cuántas mujeres condenadas a muerte por su propio marido para satisfacer el capricho o la ambición de una favorita? ¿Cuántas jóvenes amenazadas de ser vendidas a caudillos extranjeros
cuya barbarie para con sus mujeres es ya conocida. Son muy contadas las copdas que han venido aquí sin ser perseguidas por un espantoso dolor, en que les iba la vida o más que la vida. El amor salva en verdad todos los abismos, según dice la frase copda, exclamó Abel, meditando en lo que escuchaba. Pero el dolor es el portero que puso el Altísimo a la entrada del palacio encantado, en que el amor y la sabiduría celebran sus nupcias eternas. La vuelta al nido. Apenas terminada la sencilla reflexión de mediodía, las copdas, acompañando a sus dos visitantes, se trasladaron a los pabellones contiguos a los jardines que circundaban el viejo santuario. Allí, decían ellas, indicando un blanco caserón, casi perdido entre los ciruelos y los plátanos, están nuestros pobres leprosos, que en este momento reciben su comida de nuestras hermanas, encargadas de tal ocupación. Oíd la música y los himnos con que ellas amenizan su reflexión. Pobres seres, padecen tanto y sin esperanzas de curar, que es justo suavizarle así los pocos días que le restan de vida terrestre. Así entrarán en el mundo espiritual sin odios ni rencores, y será más fácil y suave su despertar en el espacio infinito. Aldis y Abel escuchaban, casi maravillados, de la hermosa y desconocida obra de inmolación y de amor realizada por aquellas mujeres que pasaban desapercibidas para el resto de la humanidad. Allí, decía otra copda, señalando otro caserón de blancos muros y de amplias terrazas bañadas de aire y de sol, están las viejecitas hilando la lana y el cáñamo, y los ancianos entretenidos en tejer canastillas de juncos o calzas de fibra vegetal. Siento risas de niños que ríen y juegan, murmuró Abel, buscando con sus ojos el sitio de donde tales rumores podían venir. Son nuestras golondrinas parleras y juguetonas, contestó Solaña, adelantándose a una pequeña verja que se abría sobre la avenida de naranjos por donde caminaban. Pasad, añadió, entrando ella primero a un patio empedrado, en el cual había grandes macizos de lotos a la orilla de un claro arroyuelo murmurante. Un numeroso grupo de niños morenos, vestidos todos de azul, se divertían en variados ejercicios bajo los ojos vigilantes de dos jóvenes postulantes que les dirigían en sus juegos infantiles. Los había desde 5 a 9 años, entre varones y mujeres, y diseminados por el inmenso patio empedrado. Otros mayores, ya adolescentes, auxiliaban a dos viejos hortelanos en limpiar las plantas de la hojaresca seca, en matar las orugas dañinas que perjudicaban las plantaciones y en arreglar nidales a las palomas que revoloteaban a centenares encima del verde follaje. Este es el jardín de Evea, dijo Solaña, la joven copta paralítica, hija de Lubina, pues que sus placas de madera han pagado la vida de todos estos niños que a estas horas ya habrían servido de manjar delicioso a sus amos.
Qué grande y excelso es el amor, exclamó Abel, entusiasmado, que así os impulsa a realizar tales obras. Asombra que tengáis tiempo disponible para tantas ocupaciones, añadió Aldis. Pensad que somos 420 mujeres, sin contar las ancianas, que ya están incapacitadas para todo trabajo. Por poco que hagamos cada una, siempre debe resultar un buen pasito en el progreso moral y en el consuelo y alivio de todos estos seres recogidos en el hogar de Numú. Apenas había dicho Solaña tales palabras, y mientras las demás coptas hablaban con los niños, la copta mensajera que atendía los llamados del exterior llegó a ella para decirle: «A la puerta está el caudillo del país de Artinón que habéis mandado llamar». Solaña se inmutó ligeramente, pero habituada al dominio de todas sus impresiones, aquella pasó rápido como la chispa del pedernal al chocar con el hierro. «¿Habéis oído?», preguntó sonriente al Pangrave y Abel, que en efecto habían escuchado el aviso de la mensajera. «Os repito, hermana Solaña», decía Aldis, «cuidado, cuidado, no conviene confiar en demasía. Le venceremos si todos vosotros me ayudáis. Dad los toques de aviso», dijo a la mensajera, «para que todas las coptas que están disponibles acudan al recinto de oración. Avisad asimismo a los arqueros de guardia en el subterráneo exterior, por si el hermano que llega a nuestra puerta viene dominado por las fuerzas del mal». Pronto las coptas estuvieron en sus estrados de piedra, en el vasto recinto de oración, dispuesto al igual que en los santuarios de hombres que ya conoce el lector. Abel y Aldis ocuparon el banco central destinado a la matriarca, y en profundo silencio y quietud envolvieron con su pensamiento a la valerosa mujer que, sin otras armas que el amor y la justicia de que ella estaba animada, se dirigió tranquilamente al recibidor acompañada de la copta mensajera. Sin levantar el tapiz que cubría por dentro la ventanilla de la piedra mural en forma de estrella de 5 puntas, hizo oír al exterior su voz: «Que la paz sea contigo, caudillo de Artinón. Me habéis llamado, ¿qué queréis de mí?», dijo una voz varonil de hermoso timbre y en la lengua que hablaban los agüerenos de aquella época. ¿Sentís esas risas de niños y esos cantos como de alondras al amanecer?, volvió a decir Solaña. «Sí, y adivino lo que me vais a decir. Tanto mejor, porque eso me indica que tenéis una mente muy clara y apta para comprender todo cuanto hay de grande y bello en las obras de Dios. Son los niños que nos habéis mandado de vuestro país, y a los cuales enseñamos a amaros y bendeciros por la oportunidad que les habéis brindado para cultivarse en la virtud y en el trabajo. Tan malvado me juzgáis, señora, que me habláis como encerrada en una tumba», volvió a decir el caudillo. «No he venido para haceros daño, sino para oír las proposiciones que queréis hacerme
en beneficio de los esclavos que protegéis. Nada de eso. Esperaba vuestra indicación para descorrer el tapiz, contestó Solaña, dejando al descubierto su rostro a través de la estrella de 5 puntas. El caudillo de Artinón era un bello tipo de hombre moreno, al cual daba un extraño aspecto su alto gorro de plumas negras que le caían como una lluvia de sombra hacia los hombros y la espalda, una larga casaca de lustrosa piel curtida al blanco que le llegaba hasta la rodilla y unos borceguíes de búfalo sujetos y atados a las piernas con cordones rojos completaba su indumentaria. No se le veían armas. ¿Habéis venido solo?, preguntó Solaña. Mis hombres han quedado a la puerta con mi caballo y mis armas, le respondió. ¿Podéis decirme cuál es el motivo de vuestro desacuerdo con el consejo de Zoán respecto de la proposición hecha por él? Porque comprendo que quieren tomarnos como un pueblo tributario. El Chalit del Éufrates y el Nilo no lo permitiría, creedme, y ya sabéis que en medio de su bondad es él un soberano justo por encima de todas las cosas. ¿No tenéis nada más que decirme? Aún no he comenzado. Oídme, por favor. ¿Necesitáis para vuestra dicha del dolor de vuestros esclavos? A veces sí y a veces no. Cuando un fiero dolor me desgarra las entrañas, paréceme que se alivia si oigo gritos de dolor más agudo y fiero que el mío. ¿Necesitáis para vuestra felicidad arrancar niños de los brazos de sus madres para asarlos como cerdos en vuestra cocina? Por mí jamás los he comido, pero como mis vecinos lo conceptúan un delicado plato para los grandes festines, por vanidad de servir opíparamente a mis huéspedes, lo he hecho condimentar para mi mesa. Es solo cuestión de vanidad que cuesta demasiada cara a centenares de seres humanos, dijo serenamente Solaña. ¿Me permitís que os enseñe el secreto de la felicidad, puesto que como todo ser humano la deseáis y la buscáis? Hablad, contestóle el caudillo. Si por una pueril vanidad hacéis en vuestros festines trozos de niños engordados exprofeso como bestias de consumo, pienso que no os será indiferente ninguna manifestación de grandeza y de gloria en torno a vuestra tienda de caudillo. Volvió a decir la inteligente mujer, que iba ya ejerciendo influencia en su interlocutor. ¿De qué grandeza y de qué gloria habláis, que puedan ser comprendidas por las razas bárbaras que me rodean? Razas bárbaras, habéis dicho. Luego, vos os creéis superior a esas razas. Y lo soy, claro que lo soy. Solaña lo miró con mirada interrogadora y profunda. El moreno caudillo de Artinón abrió por el pecho su casaca de lustrosa piel curtida al blanco, y la cóbda vio su cutis casi tan blanco como la piel de su casaca. Diríase que estáis enmascarado o que habéis cubierto vuestro rostro y vuestras manos
con piel de avellanas. Vos no sois nativo de Artinón, exclamó Solaña. Vos sois de raza blanca, y quién sabe qué tremenda tragedia os empujó por esa vida aventurera. Y juntando sus manos sobre su pecho, la joven matriarca suplicó con suave y dulce voz de madre que ruega: confiad en mí, criatura de Dios, quien quiera que seas y sean cuales fueren las tragedias de tu vida. Os lo demando en nombre de tu pueblo, en nombre de la civilización, en nombre de todo cuanto amas, en nombre de Dios. Sus ojos azules, llenos de luz, parecían próximas a llenarse de llanto, y estaban intensamente fijos en los ojos castaños del caudillo, que a su vez parecían inundarse de una mal disimulada tristeza. ¿Sois capaz de guardar un secreto?, preguntó el caudillo. Todos cuantos queráis, le respondió la matriarca. Mirad, le dijo él, acercando a la ventanilla de forma de estrella una pequeña placa de cobre que brillaba como el oro, en la cual estaba grabada la imagen de Numú con su corderillo en brazos y con la inscripción: Yo te salvaré. ¿Cómo?, exclamó aterrada la matriarca. ¿Eras un Cobda y has rodado hasta ese abismo? Y extendió con ansia casi infinita hacia él sus brazos abiertos, que fueron a chocar con el muro de piedra que los separaba. Ante tal intensidad de piedad y de amor, aquel hombre cayó como un fardo sobre el estrado del recibidor, y se oyó por unos instantes un sordo y angustioso sollozar. Ya sin ningún recelo, descorrió Solaña el cerrojo de la pesada puerta de encina que se abría hacia un lado de la ventanilla, y avanzó hacia aquel hombre que tan rudamente exteriorizaba su dolor. Y arrodillada junto a él, le dijo con maternal ternura: levántate, que tú eres el corderillo perdido de Numú y vas a volver a su regazo. Que nadie lo sepa, que nadie lo sepa, gritó el caudillo, como aterrado de la humillación que sufría su amor propio al pensar que le vieran en tal estado aquellos que le creían un gigante en el poder y en la voluntad. Soy uno de los Cobdas que salieron de Negadá en aquella primera misión, cuando la llegada al planeta Tierra del Verbo de Dios, y tentado por la vanidad de ser un poderoso caudillo, pedí los bienes de fortuna que había llevado al santuario y me alejé. He tenido poder, oro, esclavos, guerreros, mujeres, graneros repletos y rediles llenos de ganado, pero mi corazón estuvo siempre vacío y hambriento, devorado de sed, de cansancio. Mujer de toga azul, dadme de beber de tu agua clara, porque mis entrañas se abrasan de sed. Como preso de una crisis terrible, estrujó entre las suyas las blancas manos de la matriarca, que silenciosa pensaba y lloraba. Una de sus lágrimas cayó sobre aquellas oscuras y nerviosas sienes, y el caudillo le dijo: ¿lloras por mí? ¿Padeces por mí, que no merezco más que tu odio y tu desprecio?
Oh, ¿por qué he venido para hacer más profunda mi humillación y mi vergüenza? Puesto que eres lo que eres, no hables así, caudillo de Artinón, ya que sabes demasiado cómo son los caminos de Dios, para llevar por ellos las almas que han llegado al templo augusto de la sabiduría y se han alejado en momento de inconsciencia. ¿Sabes si viven las madres de estos 540 niños que tenemos en nuestros jardines? Preguntó Solaña de pronto. Sí, viven y son el rebaño de mujeres que tengo para los esclavos y guerreros que viven sin familia. Ellas condimentan la comida para las tribus en los días de festines. Pues bien, ahora entraréis conmigo por esta puerta a visitar a los niños, y nadie sabrá la escena de que Dios y yo hemos sido testigos. Pongo precio a tu secreto, que guardaré como en una tumba. Si tú aceptas todo cuanto yo propongo, seguro de que será buscando tu dicha y tu paz. El caudillo se puso de pie, estrechó la diestra de la matriarca sobre su pecho y le dijo con inaudita vehemencia: Bendita seas, no eres una mujer, eres una divinidad, un rayo de sol en mis heladas tinieblas. Solaña puso el índice sobre sus labios, diciéndole que callara, y ambos entraron al interior. Siguiendo por la columnata hasta llegar al sitio en que se hallaba el clarín de llamada, dio los toques de cese de la concentración espiritual. Y Abel y Aldis, seguidos de todas las coptas, salieron encontrándose a pocos pasos con el visitante y la matriarca. El caudillo de Artinón, dijo Elia, ha convenido conmigo en todo cuanto le he propuesto. Está animado de los mejores deseos y quiere visitar los niños de su país, pues desea devolverlos a los brazos de sus madres. El caudillo iba a explicar, pero los ojos de Solaña lo contuvieron. Además, está dispuesto a firmar alianza con nuestro Tidalá del Nilo y del Éufrates. Y como están aquí nuestros hermanos Abel y Aldis, representantes suyos, mejor oportunidad no se nos podía presentar. Todos estaban maravillados. Más aún, cuando varias de las clarividentes hicieron circular la visión que habían tenido, que el caudillo de Artinón era una reencarnación de aquella mujer zuarita que en una vida anterior de Solaña había tenido con ella un encuentro parecido. El lector bien lo recordará. Traed una placa encerada para que sea firmado el tratado de alianza. ¿Conocéis la ley de la alianza? No, contestó el caudillo. Hasta ahora son 225 caudillos y príncipes los que la han aceptado e implantado en sus respectivos países, y ninguno se ha arrepentido de ello. La abundancia y la paz reinan por todas partes. Acto seguido, le leyó los breves artículos que formaban aquel solemne pacto, y fue colocada la placa encerada y los punzones de hueso en un atril para ser firmado. Abel se le acercó para decirle: en nombre del Tidalá,
cuya autoridad represento, amigo mío, permitidme que os dé el abrazo leal de aliado y hermano. Y le abrió sus brazos. El caudillo se arrojó en ellos, conteniendo un sollozo. El corazón le estallaba en el pecho, y no podía resistir la ola formidable de amor de que se sentía rodeado. Cuando iba a grabar su nombre al pie del convenio que le colocaba dentro de la Gran Alianza, pensó un momento y dijo: creo conveniente que mis hombres de confianza sean testigos de este compromiso. ¿Les permitís entrar? Llamadle vos mismo, contestó la matriarca. Y el caudillo, acompañado de Aldis y Abel, abrieron la gran puerta de entrada. El silbo de un cuerno de caza resonó por breves momentos, y una veintena de hombres gigantescos de oscuro color se pusieron en el dintel. Pasad, que estáis en medio de amigos y hermanos, díjoles afablemente Abel. En silencio, los hombres entraron, y el caudillo les explicó en una extraña lengua lo que iba a realizar. Hubo intercambio de palabras, preguntas al parecer y aclaraciones, pasadas las cuales el caudillo grabó con el punzón su nombre al pie del convenio. 2 de sus hombres lo hicieron también, y después Abel y Aldis grabaron los suyos. Grabad también vuestro nombre, dijo el caudillo a Solaña, porque sois vos la que me habéis vencido. No es una derrota, sino un triunfo el que habéis obtenido de vos mismo, le respondió Elia, pero no hay ningún inconveniente en ello. Y estampó su nombre, Solaña de Van, matriarca de Negadá. Yo también soy del país de Van, oyeron varios murmurar al caudillo, que se adivinaba emocionado en extremo. Como él debía regresar a su país esa misma tarde, se buscó rápidamente a los alquiladores de elefantes y camellos para organizar la inmensa caravana que conduciría a los niños que voluntariamente quisieran volver al país natal. Consultada Ebea al respecto, contestó que gustosa daba libertad a sus golondrinas si con Helio habían de ser dichosas. Cerca de 300 niños se dispusieron a partir, quedando en el santuario los otros, cuyas madres habían sido vendidas a otros países o habían fallecido. Algunos habían permanecido 5 años, otros 4, 3, 2, pues no todos llegaron al mismo tiempo, como se sabe. Ya sabéis, dijo Solaña al caudillo, que estos niños son ya libres, pues que nosotros hemos pagado su rescate y son hoy la escolta de honor que las mujeres coptas os ofrecen en prenda de amistad verdadera. ¿Estáis conforme? Os juro que sabré corresponder a vuestras bondades, respondió el príncipe. Dejad los nombres de estos niños para que indaguéis después por ellos, y dadme a mí los nombres de los que quedan a vuestro lado, a fin de que yo averigüe si es posible el paradero de sus madres que fueron vendidas. Antes de partir, Abel le entregó al caudillo de Artinón el anillo que el Chalit tenía y que era igual
al que usaban todos los caudillos pertenecientes a la Gran Alianza. Cuando la caravana iba a partir, Aldis y Abel abrazaron al caudillo como viejos amigos y juntos dieron este clamor que fue coreado por todos los niños desde lo alto de sus elefantes: gloria y bendición a las mujeres coptas. Bendición, 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 gritaban los niños, agitando al aire sus oscuras manos, con las cuales enviaban besos de tierna despedida a las mujeres de la toga azul. Ellas, desde las terrazas, les despedían también, agitando al aire el extremo de sus grandes velos de color violeta. Y Evea y las jóvenes postulantes, que tanto se habían sacrificado por ellos, agitaron hasta perderlos de vista grandes lazos blancos con que acostumbraban a engalanar la columnata y los patios en los días de solemnidad. Todos vieron que el caudillo tuvo con Solaña un breve diálogo que nadie pudo escuchar. ¿Estarán ante mí cerradas para siempre las puertas de la casa de Numú? Ahora empiezan a abrirse. ¿Cuándo puedo volver? Cuando en tu país no sufra ninguno de tus súbditos. Es demasiado precio, no soy un dios. ¿Cómo puedo acallar en absoluto el dolor de tantos infelices? Tú lo puedes hacer. Cuando ninguno arrastre cadena, cuando en ninguna mesa falte el pan y en ningún hogar falte fuego, entonces será llegada la hora. Caudillo de Artinón, en nombre de Dios, te prometo la felicidad para entonces. Vete y que Dios sea contigo. El caudillo saltó sobre su caballo oscuro como alas de cuervo y en una tendida carrera alcanzó a la caravana, que iba ya perdiéndose por el ancho camino de plátanos que se abría hacia los campos del sur.